quería preguntar si a día de hoy, bueno, si has podido ver directamente a Pablo o si has podido hablar telefónicamente con él o algún tipo de contacto, o solamente está esa carta o ha llegado alguna carta más. Sí, han llegado 4 cartas más, creo que tengo en total 5, pero las 2 últimas que vinieron el mismo día y las envió seguidas son del 14 al 19 de junio y llegaron hace 2 semanas, creo. Respecto a si hemos hablado y lo hemos visto, pues no, ojalá. Ojalá. Seguimos, 6 meses después, seguimos solicitando lo mismo. Permiso de visita, permiso de llamadas telefónicas, que el abogado esté con él, que su abogado Gonzalo esté con él y que tenga fecha de juicio ya, y un juicio justo. O sea, estamos pidiendo lo mismo que pedíamos el 1 de marzo. Creo que los servicios de inteligencia sí que a veces contratan, sobre todo periodistas, para que hagan propaganda. Pero es que en el caso de Pablo, mala propaganda cuando está en Polonia ratificando. Incluso recuerdo que hubo muchas críticas diciendo que en la frontera entre Ucrania y Polonia trataban mal a las personas de color negro. Y él fue el primero que lo desmontó, diciendo que estaban tratando bastante bien, por lo menos decía, por lo menos donde yo estoy, las fuerzas polacas están tratando muy bien. Y luego está en la estación, en una estación de Polonia donde más ucranianos estaban llegando y estaban diciendo el buen hacer que tenían los militares polacos. Es decir, que todo esto no cuadra en un agente de inteligencia, un periodista, para meter propaganda pro Putin, sino yo diría más bien lo contrario, sin dejar de ser profesional. Yo creo que él siempre ha dado bastante rigor a la información que da, pero bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo de absurdo te parece o cuáles son los elementos que tú harías de esa acusación de espía prorruso, pro-Kremlin, etcétera? Bueno, como has dicho, a mí me parece totalmente absurdo. Es bueno, en casa, con el régimen de Putin, pero es que además él lo comentaba, que a él le llovían críticas por todas partes, que unos lo acusaban de pro-Putin, otros de protanista, y es que él no se casaba con nadie, intentaba ser todo lo objetivo que se puede ser. Claro, las críticas hacia Rusia tampoco le agradaban porque él se siente bastante vinculado, pero otra cosa es el contexto, el entendimiento político que él pueda tener de la situación. Y eso sí que lo puedo decir, que él no se mostraba muy favorable a Putin. Claro. Y a la guerra tampoco, por supuesto, o sea, totalmente contrario. De hecho, no, en los días previos a la guerra yo le preguntaba, ¿pero qué? ¿Tú que estás más informado, qué crees? ¿Que va a haber guerra? Me decía, ¿qué va? ¿Qué va? O sea, que no sé. Si era espía, mal espía era. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Así que bueno, vamos a meterle mano a este asunto que me parece demencial, increíble. Y fijaros porque lo primero que voy a mostrar es como el principal elemento que se muestra como prueba. Evidentemente luego hay un relato y vamos a tratar de contarlo, de cómo acontecieron los hechos, pero digamos que la principal prueba, y es algo que no es secreto, que no es oculto, es que digamos que Pablo González nació en Rusia, tiene pasaporte ruso, pero ya lleva muchos años viviendo, igual le preguntaremos a Ollana, ¿no?, que es su pareja, cuál fue todo su recorrido y esa relación con Rusia. Entonces, claro, fijaros la acusación de Polonia. Polonia considera que el nombre ruso del periodista Pablo González es su alias como espía. Así consta en el auto de prisión temporal del Tribunal Regional de Rzeszów, pero el pasaporte ruso del reportero muestra que Pavel Rupstov no es un alias, es su identidad de nacimiento en la antigua URSS en 1991. Al trasladarse a España regularizó su nacionalidad y optó por el nombre castellano de Pablo y los apellidos de la vía materna. Bueno, ahí está el documento de identidad ruso. Y bueno, pues eso, la sala segunda de lo penal del Tribunal Regional de Rzeszów en Polonia atribuye al periodista Pablo González los alias Alexei Rupstov y Pavel Rusov, según consta en un auto de prisión temporal dictado el 3 de marzo al que ha tenido acceso público. Consideran los jueces polacos que estos nombres son falsos, ya que los tilda de alias, y que por tanto los habría utilizado el reportero en sus presuntas labores de espionaje al servicio de Rusia, país en el que nació en 1982. Sin embargo, estos dos nombres pertenecen oficialmente a Pablo González. Pavel Alexeyevich, patronimio por el nombre de pila de su padre, Rupstov, según consta en el pasaporte que este medio publica en exclusiva.
Pablo González, que lleva desde el pasado 28 de febrero encarcelado en la cárcel de... la verdad es que la pronunciación no sé cómo es, Rezov, voy a decir, cerca de la frontera ucraniana, acusado de ser miembro de la inteligencia militar rusa, debe permanecer en prisión preventiva hasta el próximo 29 de mayo, según consta en el citado auto. Entonces, los jueces de Polonia decidirán respecto a su libertad condicional. Bueno, lo que decidieron es prolongar al menos 3 meses más el encarcelamiento hasta la suma ya de 6 meses, ¿no? En fin, bueno, ahí hay más detalles, por si público también es, digamos, el medio que más cobertura ha hecho, porque de hecho trabaja en público, aparte de en La Sexta, bueno, ha trabajado como freelance en muchos más sitios, ¿vale? Pero digamos que esta es un poco la acusación, ¿no? Que tiene, y que la verdad es que es bastante extraña. Si nos vamos a lo que ha ocurrido, creo que hay una cuestión muy grave que precisamente tiene que ver con los derechos, que cualquier ciudadano, incluso los que son culpables, cosa que yo sospecho que no tiene solidez ninguna estas acusaciones, pero en todo caso estamos hablando de que Polonia vulnera 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con la detención del periodista Pablo González, más de 48 horas después de que el colaborador público fuera detenido mientras ejercía su profesión en la frontera polaca con Ucrania. El gobierno español se compromete a darle protección consular, pero la vulneración de sus derechos como ciudadano de la Unión Europea sigue sin recibir respuesta. A raíz de la detención, a raíz de esta detención, digamos que bueno, ha habido campañas de organización. Yo desde luego me he sumado en todas ellas, y que de una manera u otra recordaba bueno, pues esta detención evidentemente fuera de derecho, ¿no? Y creo que esto es bastante grave. Esta, por ejemplo, fue el 100 días sin Pablo, ¿no? Es decir, hace más o menos 2 o 3 meses, y que, bueno, hacía un pequeño resumen de lo sucedido hasta el momento. Bueno, lo pongo para ponernos un poco más en contexto y luego vamos a ir profundizando poco a poco. Polonia ha confirmado la detención del periodista español Pablo González. No podemos ver a Pablo porque no esté en condiciones de que sea visto, o no sabemos si lo que quieren es forzarle a que reconozca unos hechos que no ha cometido. Me llamó el cónsul por la tarde, me dijo que lo encontró bien, pero que ha perdido mucho peso. Hay aspectos que evidentemente no se van a poder revelar, porque la propia persona indica que no se revelen. No sé a quién le ha dicho Pablo que no se revelen ningunos aspectos. La única persona con la que Pablo ha hablado, que yo sepa, es el cónsul. Sabemos que no le hacen llegar nuestras cartas, o sea que la incomunicación es prácticamente total. Tres meses después, por fin, la familia ha recibido una carta suya. Lo que pasa es que la carta es del 9 de abril, desde entonces ha llovido bastante, la comunicación telefónica directa no se permite, ni al abogado suyo de confianza se le permite estar con él. En eso seguimos igual. Bueno, ya no son 100, ya son más de 180, y en todo caso, profundizando un poquito más en el asunto, me gustaría poner un vídeo de cuando hablaron del tema con digamos en la base, y que profundiza un poco más qué es lo que ocurrió durante, digamos, alguno del contexto más cercano al momento de la detención. El 14 de este mes, el fotoperiodista Juan Teixeira, amigo personal de Pablo González, escribió una columna en Público que lleva por título Sobre Pablo González y la menguante libertad de prensa. En esa columna habla de su relación con Pablo, de su trabajo con él en Ucrania y de su detención. Vamos a hablar hoy con él, pero os recomiendo que además de leer esta columna entera, me permitáis que os lea dos párrafos de lo que escribía. Dice:
Precisamente en una de estas conexiones con Ferreras es cuando todo comenzó a torcerse. Pablo decidió hacer su directo con los militares de fondo, que siempre queda más televisivo. Desde La Sexta lo tuvieron más de 45 minutos esperando bajo la nieve y con los militares cada vez más tensos preguntándose qué hacía ese calvo de pie delante de un móvil sobre un trípode. Hasta que los militares se cansaron y nos invitaron a irnos, no sin antes borrar todo el material y hacerle una foto al pasaporte de Pablo. Esa misma noche recibió una llamada del SBU, los servicios de inteligencia ucranianos, indicándole que debía personarse lo antes posible en sus oficinas centrales. Total, que a pesar de que quedaba trabajo por hacer, volvimos a Kiev. Allí Pablo fue interrogado durante 4 largas horas y acusado de ser un agente ruso con pruebas tan convincentes como escribir para Gara o tener una tarjeta bancaria de la Caja Laboral Kucha, según la inteligencia ucraniana, financiados por Rusia. Todo tan loco que Pablo no se lo tomó demasiado en serio, pensaba que simplemente le estaban apretando las tuercas para que midiera sus palabras, hasta que se enteró que en esos mismos momentos agentes del CNI se habían personado en su casa familiar, en la de su madre y en la de un amigo de la infancia, para interrogarles e informarles de que Pablo era un agente ruso. Siento que salga Ferreras aquí, que en esto supuestamente no tiene ninguna culpa el pobre hombre, más allá de lo que tardara el dúplex, pero me parecía importante que se conozcan los argumentos de los servicios secretos ucranianos. Me parece alucinante que ser hijo de un ruso, escribir en el Gara y tener una cuenta en la Kucha sea algo que te haga sospechoso de ser un agente secreto de Putin. Por esa regla de 3, habría más pruebas que determinarían que el ministro Álvarez es, por una parte, agente secreto del Vaticano, estudió en Deusto, allí mandan los jesuitas y el Papa Francisco es jesuita, aten cabos, y por otra parte, es también agente secreto de Marruecos, vivió mucho tiempo en Francia y está casado con una jueza francesa asesora de Emmanuel Macron, aten cabos. Álvarez podrá simpatizar con los jesuitas y podrá defender una línea pro-marroquí, pero sería delirante presentarle como un agente bueno. Pues lo de González es más delirante todavía. El problema es que la lógica de la guerra lo contamina todo y está terminando de destrozar la calidad del ya muy denostado periodismo convencional. Al tiempo que escuchamos a periodistas multipremiados como Antonio Papel pedir que se ataque a Rusia con bombas nucleares, o a la famosa y progresista Elisa Beni perder los papeles con una profesora de Derecho Internacional que cometió el terrible crimen de decir en la radio que en la geopolítica no operan los valores, vemos a un corresponsal que aportaba formación y conocimiento del terreno, vemos cómo le acusan de ser un agente secreto, de locos. Yo solo puedo deciros que aquí en La Base vamos a seguir informando y analizando con rigor, desmontando la propaganda, venga de donde venga, y defendiendo la libertad de informar sin simplificar lo complejo y atendiendo siempre al contexto. En La Base, estilo Kapuczynski, rigor y compromiso. Bien. Bueno, digamos que aquí ha habido muchos más episodios, es decir, la presencia del CNI en la casa de, creo, ahora le preguntaremos de Ollana, le preguntaremos por ese episodio, y luego la visita de Pedro Sánchez a Polonia con el presidente. Parece que ha habido un mutis bastante grande, pero todo esto pues le vamos a preguntar precisamente a Ollana en el momento que la tengamos, que es en este mismo momento. Así que ahí ya te vamos. Lo primero, bienvenida Ollana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, bien, dentro de lo que cabe, bien. Se te escucha y se te ve perfecto. Bueno, lo primero que te quería preguntar precisamente es un poco en el entorno más cercano de Pablo, no solamente tú, Ollana, como su esposa, como su pareja, sino también del entorno familiar, de los amigos más allegados. ¿En qué momento estáis? Es decir, ¿cuáles son vuestras sensaciones? ¿Cómo lo estáis pasando? Si veis luz al final del túnel, ¿no? No hay mucha información al respecto, pero desde el punto de vista anímico, moral, ¿cuál es la situación actual? Bueno, pues estamos en estos momentos un poco frustrados porque se ha vuelto a repetir el mismo escenario del 24 de mayo, en el que se le prorrogó para 3 meses la prisión provisional. Se ha repetido otra vez 3 meses más, hasta finales de noviembre, y bueno, en ese sentido bastante frustrados. Y respondiendo a tu pregunta de si vemos luz al final del túnel, pues mira, yo ahora mismo la verdad es que no. Es decir, que no hay, de hecho, también más o menos es verdad que ha habido mucha gente, bueno, mucha menos de la que debería, por lo menos dentro de
desde el punto de vista de la profesión, de los periodistas, los medios de comunicación. La verdad es que, salvo excepciones, evidentemente en Euskadi me imagino que habrá sido el apoyo, y siento yo que es mucho más mayoritario, ¿no? Pero en el resto del Estado la verdad es que es bastante lamentable el silencio ante una situación tan grave, y sobre todo sin visión de que si no hay pista, no hay información. Y precisamente una de las cosas que más llama la atención es la vulneración de los derechos básicos de cualquier persona, sea culpable o sea inocente. Yo, con la información que hay, es que parece muy rocambolesca y muy poco sólida las acusaciones, pero yo te quería preguntar, en el plano personal, una de las cosas más graves, y la última actualización que teníamos con ese vídeo de 100 días sin Pablo, es que os llegó una carta, pero que venía con mucho retraso porque era de abril y os llegó como varios meses después. Entonces yo te quería preguntar si a día de hoy, si has podido ver directamente a Pablo, o si has podido hablar telefónicamente con él, o algún tipo de contacto, o solamente está esa carta, o ha llegado alguna carta más. Sí, han llegado 4 cartas más, creo que tengo en total 5, pero las 2 últimas que vinieron el mismo día y las envió seguidas son del 14 al 19 de junio y llegaron hace 2 semanas, creo. Respecto a si hemos hablado y lo hemos visto, pues no, ojalá. Seguimos, 6 meses después seguimos solicitando lo mismo: permiso de visita, permiso de llamadas telefónicas, que el abogado esté con él, que su abogado Gonzalo esté con él, y que tenga fecha de juicio ya, y un juicio justo. O sea, estamos pidiendo lo mismo que pedíamos el 1 de marzo. Sí, increíble. Aparte que es algo básico, no habría ni que pedirlo ni exigirlo, sino el gobierno de España, en este caso, también asumir ese papel de presión internacional. Y ya te diría que los medios de comunicación también deberían de volcarse en este asunto. Yo no sé cuál es el asunto, no sé si las cartas de Pablo, bueno, qué es lo que cuenta Pablo en esas cartas. No sé si él se encuentra bien físicamente, anímicamente, qué es lo que te transmite a través de esas cartas, y si tú crees que las escribió libremente o han tenido algún tipo de fiscalización y supervisión. Bueno, las cartas de hecho están censuradas, vienen con sello y todo, pasados por censura, así que no sé si cuenta todo lo que le gustaría contar, yo creo que no. Además, él las escribe a sabiendas de que yo se las voy a leer a los hijos, entonces yo creo que intenta mantener un buen humor, intenta mantenerse optimista, pero yo sí que entre líneas, yo que lo conozco, pues de carta a carta lo veo un poquitín más desanimado. Al principio sí que se le veía con fuerza, optimista, pero ya en la última carta, bueno, el tono, él se mantiene todavía animado, pero yo lo noto más bajo. Claro, son 6 meses, que se dice pronto, pero Sí. Y aparte, no sé si conocéis habla también, o por otra vía habéis conocido las condiciones en las que está, es decir, sabéis la ubicación, qué características tiene, si puede hacer actividad física, si puede salir a la calle, es decir, en qué condiciones de seguridad o de, no sé, porque claro, si es espía ruso, no sé si es que le ponen pues en un calabozo sin contacto con nadie, o cuáles son las condiciones que conocéis, bien vía esas cartas o por la información diplomática que os hayan hecho llegar. Sí, más o menos lo sabemos también por medio del cónsul. Está en una cárcel de seguridad, en un módulo de seguridad máxima, en la cárcel de Radom, que es una cárcel relativamente nueva. Está solo en una celda, creo que durante un mes compartió celda con otro preso, pero ahora mismo está solo, que las celdas son pequeñitas, que tiene una ventana pero es opaca, o sea, no ve el exterior. Y luego tiene que estar 23 horas dentro de la celda, tiene 1 hora para salir a pasear o a respirar aire a un patio de 7 por 4 metros, 28 metros cuadrados. Sí, un patio como el que podemos tener en nuestra casa, prácticamente, no esos patios de cárceles que salen en la serie y tal, que son grandes. Bueno, la habrá igual, pero no para los presos de máxima seguridad, que es donde está él. Para esos son patios más pequeñitos, como casi individuales, digamos, pero bueno. Y sabemos que hace ejercicio físico, y que lee, que prácticamente es todo lo que hace durante el día, leer y ejercicio físico, poco más, y escribir cartas también, claro. Como decís, la única persona, no sé si esto sigue siendo así, la única persona que ha tenido contacto directo con Pablo ha sido, no sé si el cónsul o, una persona diplomática. Incluso ahí hay
pequeña, bueno, no sé si pequeña o gran polémica, no sé cómo te sientes tú, a mí no me parece pequeña para nada, en su intervención. Es decir, que políticamente también ha habido gente que le ha solicitado a Pedro Sánchez que dé explicaciones en este sentido. Llegó a decir que no se da información porque el propio Pablo, así se entiende, se lo había pedido. Parece que esto no es así, pero en todo caso, que primero, si me puedes confirmar si el único contacto lo ha tenido con el cónsul, que es lo que transmite el cónsul, y luego te preguntaría por la actividad diplomática, bien por el cónsul o bien por el presidente del gobierno, que no solamente ha intervenido en sede, se le ha solicitado de diferentes vías que dé explicaciones, y sobre todo hizo una visita oficial a Polonia, estuvo con el presidente. No sé si sabéis exactamente cuáles fueron las acciones diplomáticas y si estáis satisfechas con esas acciones diplomáticas del gobierno de España. Bueno, respondiendo a la pregunta de cuántas visitas o de si el contacto directo que ha tenido ha sido solo con el cónsul, pues bueno, sí y no. Con el cónsul sí lo ha tenido, le ha hecho 4 visitas en 6 meses, luego también tiene contacto, por supuesto, con el abogado polaco y aparte de esos 2, con nadie más del exterior. La última visita del cónsul fue el 21 de julio, en el que lo vio, bueno, bastante adelgazado, ha perdido como unos 20 kilos. Y bueno, de estado anímico, bueno, él lo encontró bien, pero claro, yo supongo que para él también sería una alegría ver una cara del exterior, entonces pues estaría animado. Respecto a la actividad diplomática o consular, bueno, la verdad es que está siendo bastante, ¿cómo decirlo?, decepcionante o... Ineficaz, cero, bueno, ¿no? Cero avance. Pues... dicen que la labor diplomática tiene que ser discreta, que están en ello, pero en 6 meses el único resultado de la labor diplomática han sido 5 cartas y 4 visitas del cónsul. Entonces, si eso es todo lo que podemos esperar, para mí es insuficiente totalmente. Es decir, resultado cero. Mira, aquí te hago una pregunta que hace MJC, dice, ¿qué medidas están tomando los servicios diplomáticos españoles o están únicamente recibiendo un soldazo por nada? Es decir, más allá de que los resultados creo que son cero, por decirlo resumidamente, ¿cuáles son las medidas que os están diciendo que están tomando los servicios diplomáticos españoles? A nosotros directamente no nos están diciendo nada. Lo único que sabemos directamente es que tiene asistencia consular, que eso ya lo sabemos. Pero aparte de eso, no se nos ha dicho nada más. Yo del gobierno español, del Ministerio de Exteriores, no he recibido ni siquiera una llamada, nada. Claro, hay una de las cosas más sorprendentes que también se ha conocido en todo en esta previa, hubo una previa un poco ahí rocambolesca, en la cual, y confírmame si es así y no me estoy equivocando, incluso antes de la detención, bueno, tuvo algo así como una especie de advertencia administrativa de que abandonara el país, si no me equivoco, Ucrania, porque precisamente le hemos puesto el vídeo en el cual en un dúplex que está haciendo con la Sexta se prolonga mucho en el tiempo con militares ucranianos detrás. Y al final como que le toman nota y le dice tienes que pasarte por aquí y no sé por qué motivo, bueno, lo expulsan. No sé si con ese nombre que está registrado o ese paso por los servicios de inteligencia de Ucrania es un elemento clave para la detención, pero en todo caso lo que ocurre es que el CNI español os hace una visita, no sé si a ti personalmente, esto parece como súper rocambolesco, pero ¿qué es lo que ocurre realmente con el CNI? ¿Qué pasó ahí? Pues eso, vino de visita, no fue un interrogatorio, no registraron nada, simplemente hablaron conmigo, me hicieron alguna que otra pregunta, pero más que nada fue una demostración de todo lo que sabían acerca de nosotros, más de él que de mí, pero eso, estáis controlados, estáis vigilados, sabemos pues todo acerca de vosotros, sabían eso, que nació en Moscú, que tiene 2 pasaportes, que tiene 2 identidades o 2 nombres, uno ruso y otro español, sabían cómo se llama su padre, cómo se llama su madre, dónde viven, qué estudios ha cursado, por dónde se ha movido, así, fue... Es decir, no fue para ayudaros, sino como para amenazaros de sabemos... Bueno, a mí esa es la sensación que me dio, que eso, que estábamos siendo vigilados. Tremendo, bueno. Y nada más, o sea, no me exigieron nada, no me pidieron nada, simplemente vinieron a hablar amablemente conmigo. Sí, bueno, si quieres entramos un poco en este dato que evidentemente no es muy habitual, pero tampoco es nada sospechoso que alguien que nació
en Rusia, tenga pasaporte ruso, que tenga nombre ruso y nombre español cuando vino aquí a vivir a España. Bueno, te quería preguntar un poco por dar un poco quizás más de detalles de lo que se ha conocido. Bueno, se ha visto cuál es su pasaporte, e incluso era una de las acusaciones de Polonia, es que decían que el alias de espía era el nombre ruso cuando coincide, bueno, yo no sé ruso evidentemente, pero parece que coincide con, mejor dicho al revés, el nombre ruso lo convirtió en español y es Pablo González, pero si quieres cuéntanos un poco, bueno, pues el origen o qué circunstancias acompañan a la vida familiar de Pablo González para que naciera en Rusia, luego viniera a España, incluso cuándo os conocisteis, hace cuánto tiempo, bueno, todo, un poco el contexto de quién es Pablo González y sus movimientos migratorios y esta casuística que no es habitual, pero tampoco sospechosa de que sea un delito haber nacido en Rusia, ¿no? Espero que no, porque habrá más que hayan nacido en Rusia, igual están en peligro. Pues mira, su abuelo materno fue él era español, fue uno de los niños de la República evacuados a Rusia cuando se inició la guerra civil aquí. Conoció a su esposa, que era rusa, nació su hija, mi suegra, que conoció al padre de mi marido, que es ruso, y bueno, se casaron y allí nació mi marido. Y cuando sus padres se divorciaron, siendo él pequeñito, pues su madre se la trajo aquí, tenía aquí a sus padres y claro, se lo trajo aquí. Por su raíz. Bueno, en realidad no, en realidad esta casuística no es tan rara porque fueron, no sé la cifra, pero fueron muchísimos los niños, en muchos casos incluso creo que los enviaban sin familia, en otros casos con parte de la familia de que iban a Rusia, pero claro, tienen ese origen español y luego, bueno, lo que tienen los movimientos migratorios, no de ahora, sino de hace siglos, que existe esa mezcolanza entre personas de otros países y entonces, claro, ahí se hace una familia rusa y una parte de la familia de Pablo, pues de origen español, pero con una estadía de por lo menos 2 generaciones en Rusia, y al divorciarse, me imagino que la madre de origen español, ¿no? Vuelve a sus raíces y a estar, decir, que algo que entra dentro de la lógica. ¿Cuántos años volvió a España Pablo? Él tenía 9 años. 9 años, claro, un sí, niño, ¿no? Era un chaval. Pero sí. él sí que mantiene, me imagino, familia, amigos en Rusia. ¿Cuáles son las raíces que bueno, amigos, no sé, tiene al padre y la familia paterna en Rusia. Claro. Cuando uno a esa edad, porque es en la adolescencia, yo creo cuando se afianzan un poco estas amistades que son para siempre. Bueno, en todo caso, esa es la explicación. Y luego, claro, él ha creado su propia familia. Creo que has dicho que habla en plural, no, bueno, no sé, es decir, ¿hace cuánto tiempo lo conoces? La familia que formáis, ¿cuántos hijos tenéis? Tenemos 3 hijos y estábamos juntos desde hace 16 años, claro, ya. Bueno, yo te quería preguntar tu pensamiento, incluso si profundizar. Yo evidentemente conozco a Pablo por sus excelentes reportajes. Yo no sé cómo tú, conociendo a Pablo, y bueno, mejor que tú seguramente no le conozca a nadie, ¿qué te parece esto? Digo desde el punto de vista de la absurdez del surrealismo, que a mí personalmente, que a lo mejor profundiza un poquito más, incluso puedo ver en sus tweets, incluso que es un poco crítico con Putin, incluso como estaba en Polonia, que está diciendo, lo está haciendo muy bien Polonia. Sí, es verdad que no podemos encasillar a Pablo. Nosotros hablamos mucho de desinformación en periodistas propagandistas que normalmente se ponen blanco o se pone negro, pero sí que es verdad que, igual como también desde Pandemia Digital criticamos mucho el silenciamiento que ha habido con la guerra del Donbass, es decir, lo que hizo Ucrania con parte de su población, algo aterrador, es decir, hubo hasta 14.000 personas muertas, civiles, y bueno, la gran mayoría civiles, también hubo militares, pero en todo caso la prensa ha callado todo eso. Pero sí que es cierto que incluso si tuviéramos que catalogar el posicionamiento, porque él es bastante profesional y creo que no suele hablar de esto, pero siempre uno puede leer entre líneas, es como bastante crítico con la guerra en general, pero con la acción de Putin como principal responsable. Luego vamos a amplificarlo porque, bueno, he estado haciendo mi investigación, incluso de declaraciones que ha hecho, pero tú que lo conoces más, ¿hasta qué punto te parece absurda las acusaciones desde el punto de vista personal, o si hay algún elemento que pueda reforzar la absurdez que uno, analizando un poco el contexto, porque es verdad, creo que los servicios de inteligencia sí que a veces contratan, sobre todo periodistas, para que hagan propaganda, pero es que en el caso de Pablo, mala propaganda cuando está en Polonia ratificando. Incluso recuerdo que hubo muchas críticas diciendo que en la frontera entre Ucrania y Polonia
trataban mal a las personas de color negro, y él fue el primero que lo desmontó, diciendo que estaban tratando bastante bien, por lo menos decía, por lo menos donde yo estoy, las fuerzas polacas están tratando muy bien. Luego está en la estación, en una estación de Polonia donde más ucranianos estaban llegando, y estaban diciendo el buen hacer que tenían los militares polacos, es decir, que todo esto no cuadra en un agente de inteligencia, un periodista, para meter propaganda pro Putin, sino yo diría más bien lo contrario, sin dejar de ser profesional. Yo creo que él siempre ha dado bastante rigor a la información que da, pero bueno, desde tu punto de vista, ¿cómo de absurdo te parece o cuáles son los elementos que tú harías de esa acusación de espía prorruso, pro-Kremlin, etcétera? Bueno, como has dicho, a mí me parece totalmente absurdo. Él es en casa, con el régimen de Putin, pero es que además él lo comentaba, que a él le llovían críticas por todas partes, que unos lo acusaban de pro-Putin, otros de protanista, y es que él no se casaba con nadie, intentaba ser todo lo objetivo que se puede ser. Claro, las críticas hacia Rusia tampoco le agradaban, porque él se siente bastante vinculado, pero otra cosa es el contexto, el entendimiento político que él pueda tener de la situación. Y eso sí que lo puedo decir, que él no se mostraba muy favorable a Putin. Claro. Y a la guerra tampoco, por supuesto, o sea, totalmente contrario. De hecho, en los días previos a la guerra yo le preguntaba, ¿pero qué? ¿Tú que estás más informado, qué crees? ¿Que va a haber guerra? Y me decía, ¿qué va? O sea, que no sé. Si era espía, mal espía era. Poca información. No, yo creo que la verdad, mucho ruso, por ejemplo, con Ina Afinogenova, que... ella trabajaba en RT y dejó RT por no estar a favor de la guerra. Ella, siendo una de las puntas de lanza de la propaganda rusa, decía que no sabían absolutamente nada. Es decir, que, digamos que todo eso también se ha jugado de una manera, pero evidentemente, si uno es un espía que está operando, que tampoco sepa absolutamente nada, en fin, es bastante tremendo. Y bueno, si quieres contarme un poco cuál es la situación desde el punto de vista judicial, es decir, si no me equivoco, Gonzalo Boyer es su abogado, por más que creo que no puede ejercerlo, pero en todo caso, aparte, es decir, ¿quiénes son los apoyos que estáis teniendo? O cómo, es decir, al final, cuando hay una situación de injusticia, y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, se suele tejer una red de apoyo que se ha ido construyendo en estos meses, desde el punto de vista jurídico, social. ¿Cómo está la cosa? Es decir, me imagino que hay bastante gente también, sobre todo ahí en Euskadi, que os están apoyando. Y bueno, no sé si nos puedes contar un poco cómo está la situación y cuáles son las acciones que se tienen previstas en el futuro. Pues de redes de apoyo no te puedo contar mucho. Hay un grupo que son sus compañeros del máster, él hizo un máster de periodismo digital y sus compañeros sí que están haciendo una labor increíble de divulgación, de información acerca de él. Grabamos vídeos, los publicamos y demás. Es el hashtag FreePablo, que están apoyándolo. Y aparte de eso, pues no te puedo decir mucho más. Jurídicamente, los pasos a dar, pues la verdad no. Ahora creo que simplemente nos toca esperar 3 meses más a que llegue la otra vista y bueno, ver qué pasa, que seguramente presentarán los mismos argumentos y seguramente los volverán a aceptar. Pero aparte de eso, no sé, mucho más no te puedo decir, porque no se ha creado ningún grupo de apoyo específico para él, aparte del hashtag FreePablo. Sí, porque bueno, ya yo por lo menos, de hecho, no sé quién, o no sé si me dijo quién era su nombre, pero a lo mejor es uno de sus compañeros que me escuela desde la cuenta de Twitter y que de una manera o de otra, pues creo que sí que va creciendo, cada vez va, incluso yo digo, oye, pero tenéis que lanzar el hashtag, cambiar de hashtag porque usáis el mismo, es decir, que al final yo le digo, oye, pues yo creo que al final con la cuenta ella, que no sé exactamente quién hay detrás, pues también le da algún consejo y sí que es cierto que cada vez hay más gente apoyando en redes, en algo que yo creo que tiene mucho que ver también con el silencio mediático. Seguramente, por lo que he visto, cuando he estado buscando también material, veo que en la televisión vasca sí que ha tenido, en la televisión pública por lo menos ha tenido más cobertura. También desde el punto de vista político te voy a preguntar también por eso, es decir, me parece, yo sé que ha tenido apoyos y sí que he visto, por ejemplo, si no me equivoco y te pregunto también por esto, qué tipo de apoyos o de silencios habéis tenido desde el punto de vista político. Yo sí que he visto que en sede parlamentaria, al menos Unidas Podemos y Bildu sí que
han hecho reivindicaciones, pero no sé si habéis tenido tanto apoyos incluso como acusaciones, porque otra cosa que he visto es también usar el caso y decir, mira, como trabaja en público, mira, ya se ven las conexiones con Rusia y no sé si también, bueno, esto me imagino más de redes, creo que políticamente nadie se atreverá a hacer esto, pero desde el punto de vista político, ¿cuáles han sido los apoyos, los silencios o qué cosas os han llamado la atención? Pues como bien has dicho, los apoyos más importantes han sido por parte de Podemos Izquierda Unida y de H. Bildu aquí en Euskadi, que fueron los que impulsaron también nuestras comparecencias en el Parlamento Navarro y en el Parlamento Vasco, donde fuimos a declarar tanto Gonzalo como yo, a presentar el caso, tanto él como yo, y creo que también fueron los impulsores de las 2 declaraciones que se han hecho en el Parlamento Navarro y en el Vasco, solicitando un juicio justo y unas garantías procesales para Pablo, y que luego suscribieron también PNV y PSOE en el Parlamento Vasco y el Partido Socialista Navarro en Navarra. O sea, precisamente, en ese sentido, ese apoyo sí que hemos tenido. Sí, precisamente, una de las preguntas que nos hace Zuor Cobol, dice, buenas tardes, me gustaría saber si el gobierno vasco les está apoyando de alguna manera. Digamos, esto sería un poco más lo que se ha movido en el Parlamento, pero el gobierno vasco en sí, creo que la televisión vasca, al ser administrativamente, yo creo que sí ha hecho bien, creo que su papel, por lo menos, no sé con qué cantidad, pero de manera repetida se ha hablado del asunto, pero a nivel gobierno también ha habido alguna actividad institucional, no sé si diplomática, de algún tipo, reivindicando justicia para Pablo. Yo sé que al principio Iñigo Urkullu, el lehendakari, se reunió con Pedro Sánchez y sí que le planteó el tema. Luego lo que se dijo no lo sé. Desde el Gobierno vasco, de la Secretaría de Asuntos Exteriores, se pusieron en contacto conmigo desde el principio, me han apoyado, me han dado ánimos y me han dicho que dentro de sus muy limitadas competencias en exteriores, porque exteriores es una competencia central, pues desde esas limitadísimas competencias sí que están haciendo todo lo que pueden hacer. ¿En qué consiste su labor? No lo sé, no me lo han dicho. Claro. Pero bueno, sí que han salido en la tele, el portavoz del gobierno vasco, Bingen Zupiria, sí que salió diciendo que volvían a solicitar a Polonia que se respetaran sus derechos y que exigían para él un juicio justo y rápido. Aparte de eso, poco más. Sí, evidentemente. Que se me diga, al menos. No, claro, pero evidentemente si medimos la categoría de la gravedad del asunto con pues el silenciamiento que hay, la verdad es que queda ridículo al compararlo, y precisamente, algunos de los comentarios que tenemos aquí, Gori567, la basura de medios que tenemos no dicen absolutamente nada. Estamos hablando de televisiones a nivel estatal. José dice mucho ánimo para Ollana. En Joy de Salen, los medios españoles se retratan gravemente con esto, menuda vergüenza. En Joy de Salen y luego en el informativo, cuña de 20 segundos, y con eso han cumplido. Y Ana Nina, y yo creo que esto es interesante porque al final aquí lo que tratamos es de abrir una ventana a elementos o temas de esta importancia y esta relevancia, que son históricas, es decir, un tema totalmente gravísimo desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo, histórico. Es que la verdad es que es increíble. La pregunta que hace Ana Nina, ¿qué podemos hacer para ayudar a que se mueva? Es decir, como ciudadanos, la gente que nos está viendo, ¿de qué manera puede ayudar a la causa, a empujar para que esto tenga más repercusión, que haga más presión al gobierno y que empuje un poquito más? Pues la verdad es que no lo sé bien. Yo supongo que en el hashtag FreePablo, metiéndose ahí y participando, es una forma de ayudar. También pusieron en marcha en change.org una recogida de firmas pidiendo su libertad. Creo que sigue en marcha, no estoy segura, sí. Pero esa es también otra opción. Y después, pues, iniciativas como esta en redes sociales, que es las que tienen bastante peso hoy en día, pues seguir participando y seguir haciendo presión al gobierno para que mueva ficha. Sí, mira, nosotros ahí, si podéis pasar el enlace del chain.org, eso lo agradecería. Y luego es verdad que yo he retuiteado hace poco precisamente la cuenta de Free Pablo González que está en Twitter. Yo la he retuiteado hace poco. Podéis ahí, estáis viendo el chain.org por si queréis firmar, difundirlo en redes, etcétera. Y luego, por otra parte, seguir la cuenta de Free Pablo González, que de manera, la última fue la de los 6 meses sin Pablo, pero que es la única manera muchas veces que nos queda como ciudadanos cuando
bueno, pues institucionalmente y mediáticamente no hay mucho movimiento, pues es verdad, y aquí ya lo sabéis, en Pandemia Digital hemos conseguido incluso que diputados de Vox pidieran disculpas por difundir bulos, o incluso Arturo Pérez Reverte. Entonces, si hemos sido capaces de conseguir eso, pues creo que este tipo de cosas también la ciudadanía puede organizarse, hacer presión en redes sociales, incluso pues a la gente que tiene responsabilidades políticas, mediáticas, y este tipo de presión, que creo que en este caso es súper sana, porque estamos hablando de, independientemente del que haya visto un poco, y ahora vamos a profundizar un poco, que son muy rocambolescas las acusaciones, muy poco sólidas, es que aunque fueran ciertas, cualquier persona tiene derecho a tener contacto con su familia, con su abogado, y en este caso, como nos ha contado Ollana, es auténticamente increíble que, bueno, es decir, la pasividad, el silencio mediático, por el caso de la mayoría. Bueno, te voy a leer, antes de hacerte la última pregunta, Ollana, bueno, TV Zurda, ánimo Ollana y a toda tu familia, Carlos el monstruo, es una vergüenza todo esto, Lumpenburgués, mucho ánimo a toda la familia de Pablo, 6 meses de injusticia y contenía la cosa, Sánchez calladito, Israel no país, lamentable que así se asista a un ciudadano europeo. Es decir, claro, estamos hablando, ya que estamos hablando y en un contexto de guerra, el avance, la OTAN, Europa, etcétera, si a uno de sus ciudadanos lo trata de esta manera, y con 2 estados miembros, como es España y como es en este caso Polonia, pues ¿qué es lo que sucederá con que no sepamos? Es decir, luego Granchano también dice, ante todo, un fuerte abrazo a Ollana y su familia, somos muchos los que no vamos a permitir que el caso de Pablo caiga en el olvido. Bueno, para cerrar, Ollana, no sé si quieres comentar algo más, es decir, qué podemos hacer. Nosotros desde aquí vamos a, es decir, yo desde Pandemia Digital me pongo al servicio total para difundir cada actividad que queráis hacer, de denuncia, lo que sea. Bueno, aquí contar con nosotros, pero no sé si quieres comentar algo que se nos haya quedado en el tintero, o el mensaje que tú quieras dar para cerrar la entrevista. Bueno, yo simplemente agradecer que me hayáis invitado para poder dar voz a mi marido, ya que él no puede hablar por sí mismo en estos momentos. Y luego también quizá hacer un llamamiento al colectivo, a los profesionales del periodismo, porque uno de los argumentos que esgrimían bueno, cuando se filtraron las acusaciones y demás, era que mi marido se valía de su condición de periodista para viajar a zonas de conflicto, y esto a mí me parece bastante grave desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista de la libertad de información y del derecho a informar. Y yo creo que ahí sí que los periodistas deberían sentirse apelados a no sé, a alzar la voz y decir, oigan, que esa es la manera de hacer periodismo. Me parece bastante grave y me parece preocupante que no lo hagan. Total. Y bueno, aparte de eso, pues nada, agradeceros a vosotros que me hayáis invitado. Hombre, es lo mínimo que podemos hacer desde aquí. Te mandamos un abrazo enorme, secundado por casi todo el chat y un montón de mensajes. Solo te he leído una pequeña parte. Pero en todo caso, Ollana, te deseamos muchísima suerte, te deseamos sobre todo cosas que le deseamos a todo el mundo, sea de la condición, ideología y forma de pensar que tenga, que es derecho y justicia. Eso se lo deseamos a todo el mundo, y en este caso Pablo y por tanto su familia, sus amigos, y te diría también la profesión de periodista, se está vulnerando de un derecho que tenemos todos y que no se están cumpliendo. Así que lo mínimo que podemos hacer es, ante el silencio atronador, gritar con toda nuestra fuerza, y que esta injusticia termine lo antes posible. Así que lo dicho, Ollana, muchísimos besos y ánimo y toda la fuerza del mundo. Mucha suerte. Gracias, muchas gracias a vosotros y vosotras. Chao, Adiós. chao, Ollana, chao. Bueno, pues tremendo bueno, no es lo mismo leer, ¿no? Leer las noticias, ver los tweets, como vamos a verlo, como escuchar a Ollana, ¿no? Que como dice Iker, con toda la entereza del mundo. Gonzalo, ya sí te estamos viendo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues nada, tremendo el encuentro que hemos tenido con Ollana. Yo cada vez me explico menos qué está ocurriendo, porque no tiene ningún sentido, y como te comenté, bueno, estuvimos viendo un poco más desde el punto de vista familiar, incluso la poca solidez, incluso de la acusación, que eso es, digamos, indistintamente de que hubiera incluso elementos que pudieran solidificar o tener consistencia las acusaciones que le hacen, incluso en esa situación debería de tener, digamos, los derechos que cualquier ciudadano debería de tener de la Unión Europea,
que en este caso, por simplificar, lo que ha llegado más es que, y Ollana no lo ha confirmado, sigue 6 meses sin tener contacto ni telefónico ni presencial con su marido, ni nadie de su familia, sino que en el caso tuyo, Gonzalo, como abogado, que como todo el mundo tiene derecho a elegir su abogado, pues no sé hasta qué punto has podido realizar tu actividad de manera directa, me imagino que mucho de manera indirecta, porque creo, si no me equivoco, que tampoco has podido hablar directamente con tu defendido ni verlo, ¿no? No sé si me equivoco, ¿ha habido algún cambio en este punto? Nosotros desde que Pablo partió a Polonia el 27-28 de febrero y después fue detenido el 28 de febrero, no hemos podido hablar con él ni tener ningún tipo de comunicación directa, es decir, no sabemos de Pablo directamente nada ni hemos podido siquiera darle un asesoramiento. Es decir, que si no me equivoco, la única relación que ha habido directamente es con el cónsul y con un abogado, si no me equivoco, polaco. Me imagino que te has podido poner en contacto con él, o cómo ha sido esa relación con la defensa, con la que ha tenido con un abogado polaco que ha tenido, en este caso, presencia, contacto con él. Bueno, nosotros lo que hemos tenido es algún contacto con él, pero él considera que, de acuerdo a la ley polaca, no nos puede dar información del caso, a pesar de ser abogado de Pablo, y eso nos dificulta muchísimo el ayudarle, ¿no? Claro. Había un artículo de Público, yo evidentemente, me imagino que la mayoría de la gente que nos está viendo son desconocidos en la legislación nacional, pero sobre todo en la internacional. Creo que Público comentaba en uno de los artículos que hizo a las 48, 72 horas de la detención, que se habían incumplido hasta 18 normas de la legislación europea en esta materia. Si nos tuvieras que hacer un resumen de las anomalías legislativas, jurídicas, de faltas digamos, de no cumplimiento de las cuestiones que uno tiene derecho cuando es detenido, no sé si nos los podría detallar, porque seguramente nos llama mucho la atención que 6 meses después no tenga contacto ni con la familia, con el abogado, pero desde el punto de vista jurídico de la jurisdicción, no sé si nacional o europea, no sé cuál es la que aplica, o internacional, ¿cuáles serían estos elementos a destacar? Bueno, nosotros creemos que en primer lugar está vulnerándose el derecho a la libertad personal, porque mantener a una persona en prisión 6 meses sin que se conozca en base a qué realmente es, vulnera el derecho a la libertad personal, pero también el derecho de defensa, porque no ha tenido acceso a su abogado, también el derecho a un trato humano, en el sentido de tener contacto con su familia, el derecho a un juez imparcial, porque evidentemente solo un juez que sea parcial puede estar permitiendo esto, y así un número increíble de derechos que se están viendo violados, derechos que están reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de Naciones Unidas, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que Polonia es parte de la Unión Europea, o eso es lo que pensábamos, ¿no? Sí. Luego, si tuvieras que hacer un resumen, bueno, no hemos entrado en esa materia con Ollana, pero ha salido, ¿no? Nos comentaba que hace no mucho se ha, digamos, ampliado otros 3 meses como la detención. Si tuviéramos que, como tú dices, hay una cosa que sorprende mucho, que todavía no se conoce cuáles son los casos que le imputan, aunque es verdad que ha habido titulares, simplificando mucho, se le acusa de ser un espía ruso, cosa que no se ajusta mucho a la realidad, ¿no? Hemos puesto declaraciones de un amigo que le acompañaba todo el rato y dice, pero si le hacíamos entrevistas a alguien y lo hacíamos todo público, no sé en qué momento, incluso las declaraciones no se ajustan a una propaganda pro Putin, por decirlo de alguna manera, simplificarlo mucho, pero sí que hay una serie de información que tiene que ver con las resoluciones que se van dando. Si nos pudiera hacer un resumen de cuáles han sido esos anuncios y si eso se hace público, os lo hacen llegar a ti, a la familia, pero que se sepa, o corrígeme o amplíame la información. Creo que ha habido, bueno, la detención y luego una ampliación, que ya se ha repetido 2 veces, de 3 meses. No sé si es así o por qué opera eso. Es así, son resoluciones que nosotros no hemos tenido conocimiento, es decir, no nos la dan, no hemos enterado por los medios, tampoco las hemos podido analizar, más allá de la información que aparece pública en diversos medios, tanto en España como en Polonia. Y bueno, es una situación un poco compleja desde el punto de vista que, para mí hay algo que es claro. Después de 6 meses, si tuvieran alguna prueba contra Pablo, ya lo hubiesen puesto sobre la mesa. Y no lo han hecho. Yo estoy
soy convencido de que lo que se está intentando es quebrar su voluntad y a partir de ahí pues tratar de obtener una confesión, un acuerdo de condena para justificar todo lo sucedido, y eso es lo grave, ¿no? Claro. Mira, por aquí incluso preguntan, dice, no debería pagarle un abogado a la Sexta. Bueno, estaban hablando de referencia a que él tenía una vinculación laboral, en este caso, más frecuente con la Sexta y si no me equivoco con Público, pero también con Gara, bueno, con nada, hay como varios medios con los que ha colaborado. No sé qué, me refiero, no sé si esto, ya te digo, como alguien que no conoce bien temas de leyes, creo que esto vulnera también un derecho básico que es la libertad de prensa. No sé si incluso él se le acoge como profesional periodista que está trabajando en otro país, y esto aparte tiene otros elementos que le defienden. No sé si desde el punto de vista jurídico, pero a mí lo que me sorprende mucho desde el punto de vista humano, te diría, es que me da vergüenza ver los medios que tenemos, porque precisamente son su ámbito. Los medios deberían defender esa libertad de prensa, pero estamos viendo un silencio. Evidentemente hay excepciones y hay periodistas, hay algunos medios, pero muy puntuales, que ante tal atropello de derechos a su propia profesión tiene este silencio. No sé si me podrías hacer tu análisis si esto conlleva, al ser periodista y más trabajando en otro país, que le asista a algunos elementos de derecho. En realidad, incluso en un caso de conflicto armado, los periodistas son personas especialmente protegidas. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pablo en Polonia? Pues iba de camino a Ucrania. ¿A qué iba de camino a Ucrania? A la guerra, a informar sobre la guerra. Es decir, ¿qué hace un periodista? Un periodista va, busca información y la traslada al público. Si eso le quieren llamar espionaje, pues que le llamen espionaje, pero se llama derecho a la información. Ahora, lo que ellos tratan de hacer ver es como que Pablo tuviese una doble dimensión, que por un lado fuera periodista y por otro espía. Y la pregunta es, ¿espiando de qué? Si toda la vida de Pablo es pública, si toda su actividad es pública, si siempre va con más periodistas, es decir, esto es una situación de dislate y yo creo que no hay ninguna justificación para esta situación, ¿no? Claro, precisamente a mí, ya, bueno, durante las últimas horas, ya cuando teníamos confirmada la entrevista, me he rastreado todo lo que hay en internet, toda la información que hay, y sigo lo que tú dices. Es decir, es que, y es más, normalmente cuando hay acciones de lawfare, incluso suelen cogen como un puntito de veracidad, y en estas campañas de información siempre ponen algo que es verídico, y luego lo aumentan o lo manipulan y hacen toda una campaña, pero en este caso es que no hay ni una sola prueba, o no sé si de alguna en medios de comunicación o incluso por parte de la diplomacia española, incluso de Polonia, os dan una sola prueba, un solo elemento, porque hasta ahora lo que hemos conocido es que tiene pasaporte ruso, pero evidentemente tiene pasaporte ruso porque ha nacido en Rusia, ¿no? Pero llama mucho la atención. No hay una sola prueba, un solo elemento, indicio, no sé, llamarle cualquier cosa, porque yo después de una búsqueda exhaustiva no he encontrado absolutamente ni un solo elemento de peso que dé consistencia a tal acusación. Bueno, es que no lo hay, o sea, es decir, nosotros seguimos diciendo, por favor, dennos algún dato, alguna prueba de la que podamos defendernos. Es decir, si ellos dicen, mira, Pablo el día tal estuvo en tal sitio, bueno, tal vez nosotros tenemos cómo acreditar que no estuvo, pero es que ni siquiera eso. Es decir, son acusaciones genéricas e insisto en lo que dije al comienzo. Aquí no hay otra historia que la de tratar de quebrar la voluntad de Pablo. Digamos, como no hace mucho se han conocido nuevos audios, que son casi infinitos, de Villarejo, y más allá de que sea reprobable la fuente, la manera de conseguirlo, o lo que tú quieras, es verdad que es un acto de pornografía de cómo están funcionando las cloacas, y hay una conversación que yo escucho mucho. ¿Cómo puede ser esto legal? ¿Cómo puede ser que no esté en la cárcel esta gente? ¿Cómo puede ser que después de lo escuchado, Eduardo Inda y Ferreras, por poner un caso, evidentemente no hay que simplificar, y esto es mucho más grave, se demuestre que
Incluso se ratifican estas teorías que, por ejemplo, hacía Ernesto Kaiser, que OK Diario se creó para atacar el Procés y para atacar la fuerza electoral que tenía Podemos. No solamente los hechos, es que los audios lo comprueban que es así, como incluso tiene un método en el cual había desde cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hasta medios de comunicación que difundían estos informes falsos o información falsa de manera casi metódica. Y claro, lo que dice la gente es cómo puede ser no solamente que sean impune, que no hay nadie en la cárcel, que todo esto se pueda hacer, incluso cuando lo sabemos, sino que siguen ocupando esta gente los horarios de prime time o que Inda vaya a todas las televisiones. Estamos ante un fallo sistémico, hace mucho tiempo lo vengo sosteniendo. El problema es que la gente no reacciona, o sea, y se puede decir y se puede hacer lo que queramos, pero son los ciudadanos los que tienen que reaccionar cuando se les está vulnerando el derecho constitucional a una información veraz. Todos estos tejemanejes que hemos conocido a través de los audios de Villarejo lo que demuestran es que no se está dando una información veraz, que se lleva años haciendo eso, y eso es un gran daño a la democracia. ¿Cómo podemos ayudar a empujar como sociedad, como ciudadanos, como personas, a que cambie un poco el signo de los acontecimientos con el caso de Pablo González? Porque a todas luces, quien conozca un poco el asunto, no hay por dónde pillarlo y es totalmente desolador, ¿no? Entonces, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para ayudar? Bueno, yo creo que básicamente manteniendo el caso vivo y exigiendo a las autoridades españolas que se impliquen en darle una solución al mismo, ¿no? Es decir, el gobierno español no se ha implicado y, bueno, por eso son decisiones políticas, yo no entro en eso, pero creo que como ciudadano español tiene derecho a que se le dé una protección integral. Claro. No sé si tenéis previsto alguna acción, visto el panorama actual, no sé si el grado de indefensión al que os han dejado a la defensa de Pablo os deja en una situación pasiva de solamente esperar acontecimientos, o tenéis pensado alguna estrategia de aquí al futuro en cuanto a su defensa. Bueno, nosotros a finales de julio hicimos una remisión, una presentación a Naciones Unidas, al comité del grupo de trabajo de detención arbitraria, que es el mismo que vio lo de Junqueras, Romeva, Rull y Turull, que ha dado lugar al dictamen que ha salido hoy. A este respecto estamos planteando otras acciones internacionales en breve, pero ya te digo, nosotros hemos presentado esto, si no me equivoco mal, el 26 o 27 de julio, y hay que darle un poco de margen también a este grupo de trabajo, pero no nos vamos a quedar cruzados de brazos ni lo hemos estado en estos 6 meses. La solución, y con esto si te parece terminamos, es decir, ¿cuál es el camino? Es decir, estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando de incluso la judicatura, yo creo, o no sé si te dejo entender que también hay un problema en ese sentido, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del orden. Es decir, al final estamos hablando de los espacios que al final nos disciplina a la ciudadanía y en los cuales tenemos puesto pues gran porcentaje de lo que es una democracia, ¿no? Y que estamos viendo que realmente es una democracia plena. Bueno, ¿cuál es el futuro? ¿Qué nos queda por hacer? Hombre, a ver, por hacer queda mucho, porque en realidad aquí hay un problema con los medios de comunicación, hay un problema con los tribunales de justicia, hay un problema con la forma de enfrentar una democracia. Es decir, las democracias plenas no necesitan objetivos, solo las que no lo son los necesitan. Y evidentemente después de todo lo que ha pasado, una constitución que va a cumplir, está camino de los 50 años, yo creo que es momento tal vez de darle un vuelco y buscar finalizar definitivamente la transición española y hacer un proceso de consolidación democrática, que es lo que falta, ¿no? Totalmente. Bueno, pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias por pasarte. Gracias a ustedes. Por aquí, no sé si quieres decir algo antes de irte. No, yo solo le digo a la gente que no se olvide de que hay un ciudadano español preso en Polonia desde hace 6 meses sin una acusación clara, sin pruebas, y que el ciudadano español tiene mujer, hijos, madre, padre, y que lo que estaba haciendo era trabajar. Muy bien, bueno, pues desde aquí nuestra petición a toda la sociedad, no participaremos en todas las campañas, seguiremos gritando ante este silencio estruendoso, me parece a mí, por parte de medios y autoridades españolas, y en todo caso mucho ánimo, suerte,
bueno, dentro de las pocas posibilidades margen que queda en la defensa, pero todos esperamos, por lo menos desde aquí, que Pablo González, por lo menos, empezando por ahí, tenga los derechos que debería tener cualquier ciudadano, y luego, pues evidentemente, que tenga un juicio justo y que sea libre como seguramente sea. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta abrazo. pronto. Chao, chao. Adiós. La verdad es que es tremendo, independientemente que fuera real, ¿vale? Se están anulando unos derechos que deberíamos tener todo el mundo. Pero sobre todo cuando hay tantas dudas de este caso. Yo os voy a poner alguna de estas dudas que a mí me ha generado. Vamos a escuchar a... Mira, precisamente, mira, esta es la cuenta que yo os comentaba, Free Pablo González, ¿vale? Esa es la cuenta, os la voy a pasar por el chat, ¿vale? Por si queréis seguirla y estar atentos a las campañas que vaya lanzando. Fijaros, esta es una entrevista que le hizo Nanísimo, Emilio Domenech, precisamente a uno de sus amigos que estuvo trabajando con él, Ricardo Marquina, sobre la detención de su amigo Pablo. Estoy estupefacto, todas las entrevistas que hemos hecho juntos han sido como con fuentes públicas sin valor para cualquier servicio secreto. Luego lo publicábamos todo. Tiene que ver con Pablo González, el periodista que fue detenido en Polonia hace ya, pues desde el principio del conflicto prácticamente. No sé si habían pasado unos pocos días nada más desde que Rusia invadiera Ucrania. El otro día comentaba algo muy interesante el periodista Pedro Ballín, que es amigo también de aquí del Steam, que claro, hay una razón por la que muchos medios en España quizá, o periodistas, no están hablando tanto sobre ello, que es que la acusación es muy grave y a mucha gente carecemos del contexto o de la relación personal como para decir más de la cuenta, ¿no? Tampoco podemos aportar mucho más que lo que ya están contando los medios, o que lo que ha contado la embajada, o lo que ha contado su abogado Gonzalo Boyé. Pero tú, sin embargo, sí que eres amigo de Pablo, tú sí que tienes ese contexto. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco cuál es tu perspectiva, cómo has visto y cómo habéis vivido esto, y que es, o sea, cómo lo ves a futuro. A ver, para mí lo de Pablo es muy difícil, personalmente. Pablo es mi amigo, hemos trabajado juntos, hemos trabajado en Ucrania, en Armenia, en Polonia. Teníamos muchos proyectos juntos, espero que se puedan cumplir algún día. Entonces, claro, la acusación, de repente, o sea, el que la arresten, que lo acusen de algo tan grave... Que la acusan de ser espía ruso, para que no tengan el contexto. Sí, eso, de ser espía del GRU, que es el Servicio de Inteligencia Exterior. Claro, yo, para empezar, estupefacción. Primero porque no puedo entender que, o sea, de las cosas que hemos hecho juntos, claro, igual son, o sea, de cosas que yo no conozco. Pero yo cuando estaba con él, todo lo que hemos accedido él y yo son en revistas, yo qué sé, pues un cura aquí, un soldado allá, o sea, son cosas que son fuentes públicas, fuentes abiertas, y que tienen cero valor desde mi punto de vista para cualquier servicio secreto. O sea, los espías trabajan ahora de otra manera. Entonces, para mí, ¿qué trabajo de espionaje podía haber ahí? ¿Qué información valiosa puede tener eso para nadie? Ninguna, para mí ninguna. Más después, porque publicábamos todo, es que todo eso iba publicado. Entonces, ¿qué sentido tenía? Para mí ninguno. Evidentemente, es decir, imaginaros un espía que tiene 24 horas un compañero como corresponsal, no solamente de guerra, sino por diferentes conflictos en diferentes países, 24 horas con alguien que no ha visto absolutamente nada, y que a las personas con las que se encuentren, que entrevista, de una manera o de otra, son luego, bueno, pues su trabajo, publicaciones que hacen, ¿no? Es decir, que es algo increíble. Incluso, fijaros, ¿no? Esto fue uno de los últimos reportajes, porque también para La Sexta es decir, él era reportero, entre otros medios, para La Sexta. Y fijaros, él estaba en Polonia, donde estaba toda, una vez comenzada la guerra, había una, bueno, no sé llamarle crisis migratoria en este caso, pero son millones los ucranianos que han llegado. Estamos hablando de cientos de miles de personas por día. Y todo esto fijaros, cómo trabajaba Pablo, no tiene ningún sentido. Ya hemos visto que en la parte privada, detrás de cámara, por ejemplo, con su amigo, con el que le acompañaba a todos lados, con todo el mundo que se veían, eran cosas para publicar. Pero fijaros también, porque yo sí que creo que, sobre todo en previa o
o en situaciones de guerra, se contrata, se paga, se trabaja con periodistas para que difundan la propaganda oficial, etcétera. Pero es que en el caso de Pablo, más allá de tener su propio criterio, fijaros, esto es cuando estaban llegando los refugiados ucranianos a Polonia, y es Polonia el gobierno que le está acusando, que es el principal país aliado de Ucrania y contra Rusia. Fijaros cómo habla del gobierno de Rusia, de los militares, del gobierno de Polonia y en este caso, los militares de Polonia. Territorio polaco, en una estación de tren, compañero, buenas noches, que se ha convertido en algo así como un centro de acogida para esos refugiados que Polonia ya cifra en más de 100.000 personas que han atravesado la frontera para ponerse a salvo. Exacto, estamos en la ciudad de Przemysl, es la central, la principal estación de tren, la estación central, y este es el centro, el punto de mayor entrada de refugiados desde Ucrania, que se dice pronto. Ayer eran 50.000, hoy ya son 100.000, y os voy a girar la cámara para poder enseñaros e ir explicándoos qué es lo que sucede aquí. Que esta es la estación, este es el hall central. Aquí tenemos muchísima gente que ha llegado, tanto desde Ucrania como gente local, que está ofreciendo, como aquí por ejemplo, transporte gratuito o alojamiento gratuito para los refugiados que quieren ir a otras ciudades. También aquí se les da comida caliente, se les atiende todas las necesidades de primera que puedan tener, pues, por ejemplo, la comunicación, que hoy en día es muy importante. Aquí, como podéis ver, pues los militares también no siempre están para combatir, pero también están para ayudar, como en este caso, que están dando comida caliente. La verdad es que Polonia se ha volcado. No puedo hablar de la Unión Europea o de otros países, pero Polonia, tanto el Estado como la sociedad, se están volcando. Por ejemplo, compañero, desde el primer momento, como bien apuntaba... Ya veis el tipo de propaganda antirrusa o mejor dicho, prorrusa, antipolaca y antiucraniana que está haciendo. Es decir, está hablando que el Estado polaco se está aportando, la sociedad polaca, el Estado, los militares. Es decir, que la verdad es que no sé qué sentido puede tener contratar periodistas para que te haga la contra. Es que no le veo ningún sentido. Sabemos que Polonia abrió sus fronteras, dio todas las facilidades a estas personas que querían entrar en su territorio, y además incluso les va a facilitar la posibilidad de viajar en tren de manera gratuita durante las próximas semanas para desplazarse por todo el territorio polaco. Exacto. Esto es una medida que han anunciado hoy las autoridades polacas para que todos los ucranianos que estén en el país puedan viajar gratis durante 2 meses en los trenes estatales polacos. Y bueno, se espera, porque así lo han pedido las autoridades, se espera que, bueno, aquí ya veis, hay gente durmiendo. Bueno, ya veis, bueno, primero, este tipo de reportaje tiene mucho valor. Es decir, realmente es de un interés informativo tremendo, pero si queréis sacarle lectura, sesgo ideológico, hacia dónde está rimando la propaganda, bueno, creo que en este caso se ajusta mucho a los hechos, pero si tuviéramos que hacer esa lectura, está haciendo apoyo a la propaganda rusa, no tiene ningún sentido, porque Polonia es el principal socio, por decirlo de alguna manera, de Ucrania frente a Rusia, también el principal receptor de ayuda humanitaria de personas, y como vemos está haciendo alabanza al gobierno de Polonia, al Estado, a los militares. Es decir, de verdad es que no hay por dónde pillarlo, pero yendo más allá, fijaros algunas, por ejemplo Ulises, que es un medio que con el cual creo que ha colaborado también Pablo. El 11 de enero, Pablo González, estamos hablando de este año, en la previa de la guerra, todavía no había habido guerra. El 11 de enero, Pablo González aseguraba en este especial de Descifrando la Guerra que Putin corría el peligro de convertirse en una especie de Don Quijote alejado de la realidad. No solamente eso, es decir, en el 2015 Pablo repasaba los primeros 15 años de Putin en el poder, asegurando que la sociedad rusa posee menos libertades sobre el papel que las que existían en un país durante la gestión de Yeltsin. O también se ha llegado a un punto en el que en la Duma, el Parlamento ruso, no existe una oposición real, lo cual es sin duda un significativo
paso atrás en comparación al periodo anterior a Putin. Es decir, yo creo que, por ejemplo, Planeta Gonzo, yo no sé quién es, pero una cuenta grande, tiene 11.000 seguidores, no sé si tiene un medio y tal, pero dice, a Pablo González lo conocí en Donetsk, vino allá en diciembre de 2017 con un fotógrafo a hacer una entrevista. Es decir, el tipo ese no es un espía, de hecho es anti-Putin, pero Polonia, bueno, creo que no lo ha dicho Yana, su esposa, que no está muy de acuerdo con las decisiones de Putin, pero Polonia lo metió en prisión simplemente por hablar ruso y tener doble nacionalidad. Es más, si nos vamos a la cuenta de Pablo, y os recomiendo, de hecho, os pongo la cuenta de Pablo, González, que, bueno, ahora la vamos a ver. Este tuit es el que estamos viendo. Es un símbolo de los cambios que vive la sociedad rusa, fruto del gobierno de Putin en el poder desde 1999 y del giro que ha dado Rusia en los últimos 30 años, de apostar por una democracia del tipo occidental a buscar una vía propia de gobierno más autoritaria. Si le están pagando para apoyar el gobierno, hacer propaganda de Rusia, la verdad es que le está saliendo un poco mal a Rusia. Más tweets. El discurso de Putin sobre el estado de la nación de hoy, muy orientado al ámbito social, sociedad, economía, mejoras internas del Estado, poco sobre geopolítica, poca autocrítica, le dice a Putin. Llamamientos a la unidad y a cumplir objetivos todos juntos, un tanto plano en su conjunto. Yo quería poner, para conocer también un poco el perfil de Pablo, de homenaje. Yo no lo conozco personalmente, pero primero por los trabajos que ha hecho, evidentemente se ve que es un buen reportero, pero luego él tiene también algunas reflexiones que yo creo que son súper interesantes y que también refleja un poco qué tipo de perfil personal tiene. A mí os tengo que decir que me cae bien, cada vez que más lo veo, mejor me cae, pero independiente de eso, yo creo que no tiene una escapatoria jurídica, legal, ni ningún tipo de argumento para permitir lo que está pasando. Comenta Rolando F7, me paso para saludar y dar ánimos, Julián, que hoy estoy con Ibai, sorry. Muy bien, Rolando. Bueno, pues nada, fijaros. Vamos a poner este vídeo que yo creo que representa bastante un poco la personalidad suya, que no es fácil, no es fácil encontrar este tipo de personalidades. Estamos en Martoní, en el mismo sitio que estoy tumbadico. Estamos en el mismo sitio que aún hace una semana pasó lo que pasó. Hemos venido a hacer otro reportaje. Yo no soy periodista de guerra por muchas guerras que haya cubierto o vaya a cubrir, sino porque soy corresponsal de esa zona. Entonces yo cubro una zona, si en esa zona hay guerra, la cubriré. Si en esa zona no hay guerra, pues yo no voy a ir a otra guerra, por mucho que sepa de avioncillos, drones, tanques, o etcétera. ¿Por qué? Porque no aporto nada. Si no hablas el idioma, no conoces la historia, el ir solo a una guerra, porque es una guerra, porque tienes un subidor de adrenalina, que los hay de gente así, que va porque les sube la adrenalina y les gusta, ¿no? Porque es emocionante, tiene su... Pero pues yo no defiendo eso, ¿no? Yo no fui a Libia en su momento, y a Siria solo he ido una vez con un tour de prensa organizado, entonces tampoco no son mis zonas. Entonces yo he decidido que mi especialización, por razones varias de mi currículum, sea el Europa Central, Europa del Este, el espacio postsoviético, Cáucaso, he hecho algo de los Balcanes. Entonces, cubro esas zonas, solo esas zonas, no cubro nada más, pero claro, mi labor principal es explicar, entender, ¿no? Porque para explicar, si tú no lo entiendes, mal vamos. Porque, y esta es una opinión personal mía, pero que yo creo que en parte está bastante compartida dentro del gremio, sobre todo quizás dentro de la vieja escuela, es que el periodismo es una mezcla de formar y explicar. Tú no puedes explicar muchas cosas si no le formas a la gente con unos básicos de información antes. Es decir, si tú no les explicas quiénes son los A,
por qué esos A llevan X tiempo en ese lugar. No puedes explicar por qué esos A se han rebelado contra B, cuál es su relación con B, por qué está C, por qué D está mirando y opinando sobre el asunto. Entonces, todo esto, para hacer todo esto tienes que saber. Bueno, Free Pablo. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.